Madre mía, el chisme que les tengo hoy. No es mío, es de una de mis seguidoras. Le vamos a poner de nombre María José. Ya saben que yo siempre cambio los nombrecitos porque puede ser que alguna persona pues la conozca de aquí y se entere del chisme. Bueno, resulta que María José desde que era jovencita se crió con su prima en la misma casa. Porque sí, amigas, ellas venían de esas familias conservadoras donde construyen los abuelos una casa grande y donde todos viven ahí. Hijos, se casan, vienen acá, con decirles que eran 3 familias que vivían ahí. La casa era grande pero no con tanto espacio, así que ella y su prima compartían la habitación. Conforme fueron creciendo, se fueron como las cosas poniéndose un poco incómodas, ya que como vivían juntas y cada una necesitaba como su espacio, pero no tenían dónde irse, empiezan a tener discusiones un poco fuertes. Tanto que mi seguidora María José decide irse de la casa, a raíz de que sus tíos la culparon por un dinero que se había extraviado, y pues le decían que era ella. Pero mágicamente su prima en ese entonces se compra unos zapatos muy carísimos. Creo que no había que ser muy inteligente para unir los puntos, ¿verdad? La cuestión es que ella le dijo a sus papás, pero nadie le creyó. Porque mi seguidora pues era un poco más loquilla que su prima. ¿A qué me refiero con esto? María José le encantaba salir de fiesta. Vuelta que su prima era más tapada, por así decirlo. Entonces ella, viendo esto de que siempre sus papás están comparándola con ella, decide irse. Y cuando se va, se muda con unos amigos. Uno de ellos termina siendo su novio. Ella ya no sabía nada de su familia, porque había terminado en malos términos. Lo único que sabía pues era un poco de sus padres, porque de vez en cuando su mamá iba a visitarla. Pero su papá seguía muy enojado porque pues se fue. Ella, por parte de la mamá, se entera que su prima se casó. Hasta eso ya habían pasado años, pónganle unos 6 años. Se supone que ya se habían limado un poco las asperezas y todo eso. Para esto, mi seguidora María José queda embarazada de su novio con el que vivían juntos. Pero ojo que nunca se habían casado. Y ellos no querían tener hijos por el momento. Ella se lo cuenta a su madre porque dice que todavía pues no sabe qué hacer con el niño y cosas así. Dice que no pasan 2 días y llegan los papás, o sea los tíos que le inculparon del robo, del supuesto dinero, pues a decirles que le regalen al niño. Ella se queda como sorprendida pues porque no los había visto años y además acercarse a pedirles un niño. Ella les dice pues que por el momento ella todavía no ha decidido si tenerlo o no. Entonces la tía empieza a contarle que su prima se casó hace años y que ha intentado por mucho tiempo tener pues bebés y no puede. Y que su marido está a punto de dejarla. Entonces que necesita sacar un niño de donde sea. Ella dice que le dejen pensarlo y los tíos le dicen que le pueden dar una gran cantidad de dinero que le ayudaría mucho a estabilizarse pues a ellos dos, porque seguían viviendo con sus amigos, no tenían como un lugar propio. Ella lo piensa y en la noche conversa pues con su novio. El novio le dice que no está a favor, pero como es el cuerpo y la decisión de ella, pues que puede tomar la decisión y que él apoyará lo que sea mejor. Ella le llama a los tíos y le dice pues que vayan al ginecólogo para que ella les diga si el bebé viene bien y cosas así. Y pues que María José quisiera hablar con su prima, pues para que las dos hablen sobre el niño. Ellos hablan, van al otro día, ella se encuentra con su prima y dice que se llevan bien. Parece que todas las cosas malas hubieran quedado en el pasado. Y ella sí le ruega de rodillas que por favor le apoye, que le dé su hijito y que pues ella va a darle una buena vida. Y es así como mi seguidora María José acepta. Y le dice que pues ella no quiere recibir dinero a cambio, pero ellos dicen no, que nosotros queremos pues darte una casa. Entonces ella habla con su pues novio, mi seguidora, y el novio dice bueno, si es lo que has decidido, yo te apoyo. Y conforme iba avanzando el embarazo, ella nunca había conocido pues al esposo de su prima. Un día ella decide ir a visitarlos, pues ellos seguían viviendo en la misma casa, o sea los tíos, y ella le iba a dar los ultrasonidos. Cuando ella llega al barrio se da cuenta que una vecina estaba como pasando y la reconoce y le dice María José, a los años, así le da un abrazo, le dice ¿estás embarazada? Ella le dice sí, pero este bebito es de mi hermana, no, de mi prima, no míos. La señora dice que la regresa y le dice ¿cómo? Y esto ella le cuenta porque pues con la vecina sus abuelitos eran bien llevados, era una buena señora que los había apoyado cuando ellos no tenían dinero. Le dice sí, lo que pasa es que pues mi prima no puede quedar embarazada, entonces decidí darle mi bebé porque yo todavía con mi novio no estamos bien económicamente ni mentalmente. Y la señora le dice mija, no les des a tu bebé, no a ese hombre, no a tu prima.
Ella le dice, ¿por qué? Y en eso ve que sus tíos salen y como haber visto al diablo, dice que se avalanchan sobre la vecina, le dicen que se vaya, que no esté diciendo mentiras y se acercan obviamente donde mi seguidora María José, diciéndole que no le crean nada lo que dice esa señora, que está loca. Y como que la quieren apartar. María José se despide de la señora y le dice, después la vengo a ver. Y la señora le hace un como que no diga que ella contó algo. Los tíos le dicen, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué vienes a vernos? Algo está mal con el bebé y pues ella se quedó con eso en la cabeza. A lo que ella le dice, no, venía a ver a mis padres. Ah, ya, pasa. Ya María José empieza a sentirse incómoda dentro y le pide la dirección de su prima a los tíos para irla a visitar. A lo que ellos no se la dan. En eso, aquí vamos con ella. Nos quedamos en la parte donde mi seguidora se le hace extraño de que sus tíos no le quisieran pasar pues la dirección de su prima porque ella quería conocer dónde pues básicamente iba a crecer su bebé. Y se sintió aún más incómoda y extraña porque cuando iba saliendo sus tíos la acompañaron casi dejándola afuera como para que no hable con la vecina y diciéndole que la señora hace mucho tiempo le diagnosticaron que estaba mal de la cabeza y de sus facultades mentales. Y se le hizo extraño porque la señora no se veía como ese tipo de persona que tú la ves y dices, es verdad, está enferma, no hay cómo confiar en ella. Al contrario, se la veía muy lúcida, lo que le hacía levantar a María José mucho más las sospechas de que algo no estaba bien con su familia. Ella se da cuenta que su madre tampoco le recibe ni las llamadas ni los mensajes, peor su papá. Bueno, su papá desde que ella se fue de la casa nunca más tuvo contacto con él, porque era de esos señores que decían que tú no puedes vivir pues sin casarte con un chico porque si no pues tú ya eras impura. Y menos tener un hijo pues de una relación así. Un día su mamá le contesta el teléfono y le dice, mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué nadie me dice dónde vive mi prima? La mamá le dice, vete con tu hijo lejos. Olvídate que tienes una familia, vete lejos. Y le dice, ¿por qué me dices eso, mamá? Y se escucha de fondo que alguien empieza a golpearla a la mamá. Entonces ella llama a emergencias y le dicen, no, pues que están haciéndole algo a su mamá. Pero cuando llega la policía, declaran que su mamá, ella misma se quitó su vida. Ella dice que es imposible porque ella habló con su madre minutos antes y que ella no se escuchaba como una persona que iba a acabar con ella. O sea, con su vida propia misma, sino que estaba preocupada por ella y quería que se fuera lejos de su familia. Ella a raíz de esto decide dar marcha atrás a su decisión y le dice que no le va a poder entregar el hijo, porque no se siente cómoda. Y los tíos le dicen que no puede hacer eso, que ellos tienen un contrato pues no firmado pero hablado, y que en la casa pues de su prima ellos están esperando el bebé con cuarto, o sea que la destrozaría por completo. Ella le dice, yo aceptara si por lo menos pudiera saber dónde vive mi prima y quién es el papá de mi hijo, el que voy a traer al mundo, pero ni siquiera eso sé. Y lo que se viene aquí es muchísimo más fuerte, así que si tienen ansiedad o depresión no se pueden quedar a ver esta parte. Ella le cuenta todo al novio. Obviamente ella estaba destrozada, imagínense, era su mamá, así no hubiera compartido años, seguía siendo su mamá. Y el novio le dice, si tú no te sientes lista o sientes que algo está mal en tu corazoncito, es mejor no darlo. A lo que el novio le toca la pancita y dice que por primera vez ella sintió como algo extraño, algo que solo dice que las mamás, cuando sienten a su bebecito moverse, saben qué es. Y ella decide pues tomar la decisión de quedárselo. Días después, recibe ella una visita de su vecina. La señora dice que tenía aspecto como que la habían golpeado. Literalmente tenía este ojo cerrado de no poderlo abrir. La señora le dice, tu mamá no se mató. Yo escuché lo que pasó ese día. El esposo de tu prima lo hizo. María José, muy enojada, le dice, ¿y usted por qué no dijo nada? O sea, ¿por qué no le dijo a la policía para hacer justicia por la muerte de mi madre? Ella le dice, ellos son peligrosos. A ti te va a pasar algo muy horrible, tienes que irte. Y su vecina le dice, desde hace más de 5 años, en esa casa, yo escuché por primera vez que una chica pedía ayuda. Entonces llamé a la policía, ellos llegaron y dijeron que no había nadie adentro que estaba pidiendo auxilio, pero dice que desde su casa ella podía escuchar como una chica pedía ayuda. Y por esos meses salen las noticias que desapareció una chica jovencita y que no se la encontraba. Pero luego se encontró su cadáver en unos contenedores de basura y le decían que ella había fallecido porque le habían sacado su bebé, ella viva todavía, y que ella murió porque se desangró. Así que era muy posible de que a la chica la habían dejado botando ya sacada el bebé ahí en los basureros y ella falleció ahí. Pasan los meses y todo esto fue a raíz de lo que
la prima se casó con ese señor. Luego pasa el tiempo y la vecina se da cuenta que había una mujer pidiendo ayuda desde la otra casa. Ella vuelve a llamar a la policía y cuando llegan y registran la casa dicen que no hay nadie. Y ya le dicen a la señora que si vuelve a hacer un llamado así, pues que la van a multar. Ella dice, yo lo vi. Y días después vuelve a aparecer el cuerpo de otra chica al otro lado de la ciudad de la misma manera. La vecina le dice, ellos van a hacer lo mismo contigo. No es la primera vez que se ve a una jovencita que trata de escapar de esa casa y está embarazada. O que encuentran a esas jovencitas botadas con esos síntomas. Y más que nada con esas cicatrices. Y si ustedes creen que eso es fuerte, espérense, porque aquí viene la tercera y última parte. Porque al momento ya de despedirse de la señora de la vecina, y ella decide huir esa noche con su novio, sus tíos la estaban esperando afuera y le dicen, ¿a dónde vas? Ella le dice, tíos, ¿qué hacen aquí? Y luego solo se acuerda de un golpe muy fuerte que alguien le dio de atrás. Cuando abre los ojos se da cuenta que está. Y aquí vamos con la tercera y última parte. Ok, esta parte es muy dura porque sí, amigos, no existen los finales felices. Cuando María José abre los ojos, se da cuenta que está encerrada en una habitación muy pequeña, donde era obvio que antes habían ya estado algunas personas, porque habían escritos en esas paredes, donde habían fechas que daban desde hace 2-3 años, nombres de personas que habían dejado escritas ahí. María José pasa encerrada ahí durante 2 días, donde solo le habían dejado como un bote para pues sus necesidades y otro bote del mismo tamaño para tomar agua. Ella dice que ese lugar tenía una luz muy tenue, porque ella no sabía si era de mañana, era de tarde, era de noche. Y cuando deciden abrir la puerta, se da cuenta que entra un hombre grandote. Así ella quisiera defenderse, no tenía oportunidad. Ella se para en una esquina y le dice que quién es y que qué quiere, o sea, qué le va a hacer. Que ella no tiene dinero, que la suelte. Él no dice absolutamente nada, se acerca a ella. Ella trata de defenderse. Él la agarra del cuello y le pone literalmente una cadena de perro. Y la ata en la pata de la cama, que era como de esas camas antiguas que tenían soporte fijado al suelo. La cadena la dejaba levantarse de la cama, pero no se podía acercar hasta la puerta. El hombre le dice que si se porta bien y deja de gritar, le va a traer algo de comer. O si no, que la va a dejar que se pudra ahí y que el primero que pues va a fallecer va a ser su hijo. Mi seguidora le dice, por favor, no me dejes aquí, no te vayas. Ella supone que pasaron algunas horas y esta vez no entra ese señor, entra su prima. María José le dice, prima, qué bueno que estás aquí, ayúdame. A lo que la prima se ríe y le dice, qué tonta fuiste. Nada te costaba quedarte en tu casa callada, llegar hasta el final de tu embarazo y luego darme a tu hijo y desaparecerte. María José, para tratar de salirse, le dice, pero todavía te lo puedo dar. Yo no lo quiero, no voy a ser una buena madre. A lo que su prima le dice, a mí no me importa tu hijo. Para mí esto es una compra y venta. Es mi negocio, a esto me dedico. Tú solo eres una transacción para mí. María José le empieza a decir, pero ¿por qué me elegiste a mí? Si sabes que tú y yo nos criamos juntas. Y es ahí donde ella le dice, tú a mí nunca me importaste. Y le hizo entender de que siempre la vio como un obstáculo. María José le dice que la deje salir, porque su novio la va a estar buscando. A lo que su prima le responde, es mejor que te hagas a la idea de que tu hijo ya es huérfano, de madre y padre, porque el día en que tú des a luz, nosotros nos lo vamos a llevar. Obviamente trata de atacarla, pero las cadenas no le dejan y se lastima. Su prima se va. Pasan los meses y ella ya está a punto de dar a luz. Quiero que escuchen porque esto es una historia de la vida real. Miren, en ese lugar nadie pagaba. Literalmente una clínica, nada, un doctor, nada. Simplemente las abrían a las muchachas con tijeras. Y ellas estaban despiertas, luchando por ellos y por su bebé. Simplemente las noqueaban con golpes cuando se movían mucho. O simplemente ellas perdían la conciencia cuando ya les sacaban el bebé. Cuando le llega el turno a María José, entra ese hombre grande y él junto a 2 mujeres más deciden atarla a la cama y luego empiezan a cortarles desde el ombligo para arriba, luego para abajo. Imagínense como una cruz en el estómago. Y ellos solo con guantes sacaban al bebé. Obviamente María José se desmaya del dolor. Dice que ella sintió al principio como una llama en su estómago cuando le estaban metiendo la tijera.
Y eso es un completo milagro, porque obviamente ella ya estaba inconsciente. Dice lo que le salvó la vida a María José fue que ese hombre grande, como los intestinos de ella se estaban saliendo, ojalá TikTok nos baje el video, con una funda de basura la había como enrollado pues. Y luego la llevan a un contenedor de basura, como lejos de la ciudad, y la botan ahí. Ella cuando abre los ojos se da cuenta que había muchas hormigas que estaban casi sobre ella y que tenía muchísimo dolor, que de la cadera para abajo casi no sentía nada. Y ella escucha que unas personas estaban corriendo con unos perros. Entonces ella empieza a dar con algo en el contenedor de basura, tanto que los perros empiezan a hacer así como que algo no está bien. Entonces la gente que corre se da cuenta de ella. Así que obviamente llaman al 911, llaman a emergencias, la llevan a una cirugía muy complicada, donde literalmente trataban de salvarle la vida. Y los propios médicos decían que es un milagro, porque si no le hubieran enrollado pues el estómago con la funda de basura, los órganos hubieran salido, pues las ratas, los animales se lo hubieran empezado a comer. O sea, simplemente ella se salvó por eso. Y si ustedes me dirán, si ella volvió a encontrar a su hijito, no. María José actualmente va buscando a su hijo muchos años. Ella forma parte de madres que literalmente fueron separadas de sus hijos, o que les robaron a sus hijos de sus brazos en la calle, en lugares públicos. Ella denunció obviamente a su familia, a su prima, pero cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que ya no habitaba nadie ahí. La vecina también desapareció y obviamente nunca se encontró ni siquiera el cuerpo del novio de ella. Ella actualmente sigue buscando a su hijo y según las investigaciones, el esposo de su prima era un señor que se hacía pasar por cura en un pueblo cercano de ahí, porque esa era la única manera de que las madres le confiaran a las niñas pequeñas, los niños, y hasta las muchachas adultas de primera comunión de 11, 12 años, y obviamente se las llevaban para embarazarlas y luego quitarles a sus bebés. Ahora yo les pregunto a ustedes, esas personas pueden estar viviendo junto a nosotros, ser nuestros vecinos, ser nuestros compañeros y ser unos monstruos cuando nadie los ve. Y pues desde aquí le mandamos a María José mucha fuerza y esperemos que algún día pueda reunirse con su hijo otra vez.